Yo soy el doctor Yachachín, soy médico neumólogo y el día de hoy vamos a revisar lo que es netamente fisiología respiratoria. ¿Okay? Bueno, en primer lugar hay que recordar pues de que el sistema respiratorio es uno de los sistemas más importantes de todo el cuerpo y como ven acá en esta diapositiva tiene dos funciones principales, ¿no? Una que vemos ahí que es la más conocida, ¿no? Obtener el oxígeno a partir del medio externo y de esa manera transportarlo hacia el alveolo, de ahí se realiza el intercambio gaseoso y de esa manera ese oxígeno termina llegando a las células para proporcionar la energía que éstas necesitan para su funcionamiento. Su otra función principal es que cuando un tejido hace todo su metabolismo, libera una sustancia que es el dióxido de carbono. Entonces este dióxido de carbono no debe de acumularse en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? La sangre transporta este metabolito que es el dióxido de carbono, lo lleva hacia la circulación, lo lleva al pulmón y a nivel del alveolo entra el oxígeno a la sangre y de la sangre sale el dióxido de carbono hacia el alveolo y del alveolo ya sale el exterior. ¿Ok? Entonces, digamos, esas son las dos funciones principales del sistema respiratorio. Otras también, como vamos a ver, es también la regulación del sistema ácido-base. ¿Okay? Entonces, el sistema respiratorio está compuesto, acá vemos por varios componentes, los pulmones como tal, las vías aéreas de conducción, tenemos tráquea, bronquios principales, bronquiolos. El sistema nervioso central, debido a que este es el que finalmente controla que uno pueda respirar de manera automática. Músculos de la respiración, debido a que nosotros para poder expandir el pulmón, meter aire, sacar aire, necesitamos los músculos respiratorios. Y la pared torácica. ¿Ok? Bien. Entonces, acá vamos a ver a grandes rasgos cómo es que se realiza este proceso de la respiración. Primero tenemos en el medio ambiente, obviamente ahí lo que hay es una gran cantidad de oxígeno, de acuerdo, hay CO2 en realidad prácticamente es inexistente y una gran cantidad de nitrógeno. El aire ambiente se compone 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto son otros gases. Dentro de esos otros gases se encuentra el dióxido de carbono que en realidad es 0.0003%, o sea es mínimo. ¿Ok? Entonces, cuando yo tomo aire, como dice acá, hago el proceso de inspiración, el aire llega a los alveolos. El aire llega a los alveolos, sobre todo el oxígeno es el componente más importante. Este oxígeno pasa la barrera alveolo-capilar, que la vamos a estudiar más adelante, más a detalle. Llega a los capilares, va a las venas pulmonares, ¿de acuerdo? Llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo lo que hace es toda la sangre la redistribuye y lo manda a los diferentes tejidos del cuerpo. ¿Ok? Una vez que los tejidos han usado este oxígeno, como ya les comenté al inicio, la célula bota el CO2. Entonces, vemos acá que el oxígeno entra a la célula y ¿qué es la que la célula nos arroja? CO2. El CO2 nuevamente regresa a los capilares, mediante las venas, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho y el ventrículo derecho manda la sangre hacia el pulmón. Y en el pulmón llegamos acá, ¿no? Los capilares hacen contacto con el alveolo y nuevamente el CO2 se va al alveolo y cuando uno bota el aire, bota el CO2. A grandes rasgos, esto es lo que normalmente nosotros hacemos en cada respiración. Entonces, el sistema respiratorio en realidad tiene múltiples componentes. Ya vimos que uno de ellos es la parte del sistema de conducción, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se grafica acá. Todo lo que es el aparato respiratorio desde la que es la tráquea hasta los alveolos. Entonces, acá tenemos dos divisiones marcadas de manera importante: zonas de conducción y una zona de respiración. ¿Cómo se diferencian? Porque en la zona de conducción, chicos, no hay intercambio gaseoso. Esa es pregunta de examen. En la zona de conducción no hay intercambio gaseoso, por ende se le considera espacio muerto. O sea, es una zona que tiene oxígeno, pero que este oxígeno no participa en el intercambio de gases. ¿Ok?
Mientras que la zona respiratoria sí lo hace. En la zona respiratoria que nosotros vemos acá empieza a nivel de los bronquiolos respiratorios. En esta zona ya nosotros podemos encontrar sacos alveolares, alvéolos como tal, y por ende sí se realiza intercambio gaseoso. ¿Ok? Zona de conducción, zona donde no hay intercambio de gases, también conocida como espacio muerto, anatómico, y la zona de la respiración, que es la zona donde sí se realiza intercambio gaseoso. ¿Ok? Muy bien. Algo que hay que recordar de este gráfico es cuál es la zona donde hay mayor resistencia, o sea, cuál es la zona que ofrece mayor resistencia para el pasaje de aire. Porque acuérdense, cuando por ejemplo ustedes, digamos, cogen una manguera, ¿ok? ¿Por dónde pasa más rápido el agua? ¿Por una manguera que tiene un calibre así o por una que tiene un calibre así? ¿Por dónde pasa más fácilmente? Por una que tiene el calibre más grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú tienes una mayor, digamos, apertura, es más fácil que pase, ¿no es cierto? Mientras si es más chiquito, es diferente, es más dificultoso que pase por ahí. En el sistema respiratorio sucede lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros encontramos la tráquea, tiene un diámetro, pero a medida que va bajando el aparato respiratorio, el diámetro va disminuyendo. Entonces la pregunta natural sería, ¿dónde esperaría uno encontrar la mayor resistencia? ¿En tráquea, que es la zona más grande, o a nivel de los bronquiolos o conductos alveolares, que en realidad es 0.01 milímetros? ¿Dónde creen que hay la mayor resistencia? En teoría en las zonas más inferiores, porque el radio es menor. Sin embargo, hay que recordar, y esa también es pregunta de examen, la mayor resistencia se encuentra a nivel de los bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. ¿Por qué? O lo que se denomina la zona intermedia del aparato respiratorio. Porque ahí realmente el radio sí importa. Sin embargo, cuando nosotros seguimos bajando, estas aperturas se ponen en paralelo. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo voy juntando en paralelo, el radio ya no va a ser así chiquito, sino va a ser mucho más grande. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ya en las vías aéreas más inferiores, usualmente el área es mucho más grande ya. ¿Por qué? Porque todas las vías aéreas empiezan a fusionarse y forman un área más grande. Entonces, la zona donde hay menor resistencia es usualmente en los bronquios más chiquitos. La zona donde hay mayor resistencia es lo que se denomina la zona de los bronquiolos intermedios. ¿De acuerdo? Es la zona de mayor resistencia, y esa es pregunta de examen también. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de cómo es que yo meto el aire y cómo es que yo saco el aire. Eso es lo que se denomina mecánica de la respiración. Entonces, para entender lo que es la mecánica de la respiración, hay que entender de que tanto el pulmón como la caja torácica están interactuando todo el tiempo. Es una simbiosis. Si uno de ellos se altera, la mecánica se cae. En pocos pacientes el paciente empieza a tener dificultad para respirar. Entonces siempre tiene que haber una interacción adecuada entre la caja torácica y el pulmón como órgano escrito. Entonces vamos a ver cómo es que uno hace para meter aire. A ver, veamos acá. Por convención vamos a asumir que la presión atmosférica es 0. ¿De acuerdo? En este gráfico vamos a tener un par de presiones que hay que entender. La presión dentro del alveolo, que se denomina presión alveolar. ¿De acuerdo? Tenemos la presión intrapleural. Ustedes ya han hecho anatomía, ¿no es cierto? En pregrado. Usualmente eso se hace en segundo año. Recuerden que el pulmón está separado de la caja torácica por un espacio, que es el espacio pleural. ¿De acuerdo? Ese espacio pleural genera una presión que se llama la presión intrapleural. Ese espacio normalmente está a presión negativa. Recuerden eso. El espacio pleural normalmente está en presión negativa. ¿Ok? Entonces, veamos.
Vemos que la presión atmosférica es 0 y la presión alveolar es 0. ¿De acuerdo? Recuerden que para que haya un intercambio de gases, tiene que haber siempre una gradiente. O sea, ¿qué quiere decir? Va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Es la única forma de que uno genere movimiento de gases. ¿De acuerdo? De una zona de mayor presión a una zona de menor presión. ¿De acuerdo? Entonces, en este gráfico nosotros vemos que la presión atmosférica es 0 y la presión alveolar es 0. Están equilibradas, entonces, en realidad a ese nivel no hay intercambio de gases. ¿Por qué? Porque las dos presiones son iguales, no hay gradiente y por ende no hay pasaje de aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para meter aire? Entonces yo digo, tengo dos opciones, o la presión atmosférica la aumento, o la presión alveolar la hago negativa. ¿De acuerdo? Se puede hacer de las dos formas. Pero obviamente nosotros, como personas, no hay forma de aumentar la presión atmosférica, fisiológicamente hablando. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer que la presión alveolar sea negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo para generar presión negativa? Fácil. Cuando uno toma aire, la caja torácica se expande. ¿No es cierto? Se expande la caja torácica y el diafragma baja. Cuando el diafragma baja, jala este espacio pleural, lo estira. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, ve, normalmente la presión intrapleural cuando uno termina de respirar es -5. Miren cuando uno empieza a tomar aire, se hace menos negativa. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? De que esta presión intrapleural está jalando este alveolo. Si jala la presión de este alveolo, la presión dentro del alveolo se vuelve negativa. O sea, de 0 que estaba, ahora es -1. Entonces, la presión atmosférica es 0. La presión alveolar es negativa. Entonces ya las presiones no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde hay más presión? ¿En el aire ambiente o dentro del alveolo? Es lógico, ¿no es cierto? Hay más presión afuera. Entonces el aire entra. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vemos acá en la gráfica, el aire entra. Y eso es lo que hacemos nosotros todos los días y lo que están haciendo ahorita ustedes en este momento. Cada vez que respiran, su diafragma baja, hace que la presión intrapleural sea más negativa. Eso hace que la presión alveolar sea negativa y por ende el aire del medio ambiente entra a nuestro pulmón. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Seguro? ¿Ustedes han cogido alguna vez una jeringa? ¿Nunca no han hecho ese experimento de, por ejemplo, sacan la aguja y colocan su dedo acá, tapan la entrada y empiezan a jalarlo? Y si lo sueltas se regresa inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la presión dentro de esa jeringa está negativa. O sea, ¿de acuerdo? Claro, pues está en vacío. Tú jalas y la presión es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tomas aire, imagínense que el diafragma es el émbolo. Pues. Jala el diafragma y todo se vuelve más negativo. Y por eso el alveolo se expande. Y genera una presión dentro del mismo que es negativo y por ende a mí me genera un gradiente de presión. ¿Ok? Es lo que fisiológicamente sucede. Doctor, ¿cómo puedo aumentar yo la presión atmosférica? Porque le dije que había dos formas, ¿no es cierto? La primera, que es la que hacemos nosotros, pero la segunda es aumentando la presión con ventilador mecánico. El ventilador mecánico genera un incremento de la presión atmosférica. Entonces, la presión del alveolo sigue siendo 0. Pero la presión atmosférica, digamos, ya no va a ser 0, sino 1. Entonces, si es mayor, va a meter aire igual. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Entonces, otra cosa importante que hay que recordar es de que los alveolos como tal nunca están solos. Siempre están en contacto íntimo entre ellos. Como es lo que ustedes ven acá. Ven que todos esos
esta malla, ven que todos están en contacto. Es una malla. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, yo tomo aire y genero una presión negativa, yo lo que voy a hacer es jalar los alvéolos que están más pegados a la pleura. Acá está en el gráfico, pero no, esta es la pleura. Tomo aire, genero una presión negativa y ven que este empieza a jalar los alvéolos. Y por ende, empiezo a jalar los alvéolos que están a este nivel. Empiezo a jalar todos. O sea, jalo uno y al final termino jalando todos. ¿No es cierto? Es lo que se ve en el gráfico. Ok. Entonces, cuando nosotros respiramos, nosotros lo hacemos a presión negativa. Ya vimos por qué. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, generamos presión negativa dentro del alvéolo para que entre el aire. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Acá está. Mi pleura, mi espacio pleural, perdón, genera presión negativa y entonces si genero presión negativa jalo todos los alvéolos. ¿De acuerdo? Mira, jala acá la presión pleural se hace negativa y empieza a jalar todos los alvéolos. Jalo estos de acá y voy jalando a todos los alvéolos. ¿Qué pasa si yo hago el efecto con ventilador mecánico? El aire ya no entra acá, el aire entra por acá. ¿De acuerdo? Entonces el aire, ¿qué es lo que hace? Es empieza a abrir los alvéolos que están más pegados acá al medio. Pero a medida que va avanzando el aire, vemos que va abriendo los otros alvéolos. Quizás los únicos que se perjudican son los alvéolos más periféricos, como vemos en la gráfica. ¿De acuerdo? Pero esos alvéolos que están ahí, digamos, no es que sean menos importantes, pero no causan un gran impacto dentro de la ventilación alveolar. Entonces acá esta diapositiva es para que ustedes entiendan de que los alvéolos están conectados unos con otros. Que si algo le pasa a un alvéolo, digamos, ¿qué pasa si este alvéolo se cierra? Se cierra. ¿Ustedes creen que se va a cerrar por completo realmente? Obviamente que no, porque los alvéolos que están a su costado van a impedir que eso suceda. ¿Por qué? Porque si está intentando cerrarse, los otros alvéolos van a jalar y van a evitar que se cierre. De acuerdo, eso es lo que se denomina interdependencia de las unidades alveolares. ¿Se entendió este gráfico? ¿Seguro? Muy bien. Bien, esto algo muy breve. Cuando nosotros respiramos dijimos que necesitamos músculos, ¿de acuerdo? El principal músculo de respiración y pregunta de examen es el diafragma. Es el que hace prácticamente casi todo el trabajo. Un poco más del 60% de todo el trabajo que hace el sistema respiratorio lo hace el diafragma. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos dos fases en la respiración, la inspiración y la expiración. La inspiración netamente lo hace el diafragma. Normalmente como estamos nosotros ahorita. Respirando tranquilos, no pasa nada, el diafragma hace todo el trabajo. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, empiezo a correr? El diafragma ya no va a poder hacer todo el trabajo, entonces tiene que buscar ayuda. ¿Y eso quién lo hace? Los músculos intercostales externos. ¿Quién más? Los músculos accesorios. ¿Quién más? Los músculos esternocleidomastoideos. El músculo serrato. ¿De acuerdo? Esos son los músculos que suelen empezar a trabajar cuando uno necesita mejorar la capacidad respiratoria del paciente, por ejemplo en situaciones de estrés. Una de ellas, poniendo un ejemplo solamente, el ejercicio. ¿Ok? En cambio la expiración, el proceso de botar el aire, eso usualmente es un proceso pasivo, que generalmente no necesita gasto de energía. ¿De acuerdo? Sin embargo, si es que nosotros queremos expirar de manera voluntaria, ya tenemos que hacer uso de otros músculos, como son los músculos abdominales y los músculos intercostales internos. Una pregunta clásica que hacen es: ¿quién de los intercostales es el que participa en la función inspiratoria? Los intercostales externos. Y en la expiración, los internos. O sea, simplemente cambian la I por la E. Inspiración externos y expiración internos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos?
No, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de las curva presión-volumen. ¿Ustedes ya han hecho anatomía en sus universidades? ¿Han visto cómo es el pulmón? Es como una esponjita, ¿de acuerdo? El pulmón como órgano es como una esponja, ¿de acuerdo? Digamos que ustedes tienen una esponja, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la meten al aire? La meten, perdón, al agua. ¿Es más fácil estirarlo o más difícil estirarlo? Es más difícil estirarlo cuando ustedes meten una esponja al agua. Es más duro, pesa más, ¿no es cierto? En relación a una esponja que, por ejemplo, está seca y no les he hecho absolutamente nada. ¿De acuerdo? Igualito es el pulmón. Entonces, acá lo primero que vamos a hablar es acerca de dos términos muy importantes, lo que se llama distensibilidad y lo que se llama elasticidad. Distensibilidad pulmonar, o también denominada adaptabilidad pulmonar, es la facilidad que el pulmón puede cambiar de forma, o sea, puede deformarse, ¿de acuerdo? En términos sencillos es eso, es la facilidad con la que el pulmón, tú puedes cambiar su forma. ¿Eso cómo se traduce en una fórmula? Es el cambio de volumen por el cambio de presión. Ahorita vamos a ver eso en un gráfico. Mientras que la elasticidad es la facilidad con la que un cuerpo que ha sido estirado regresa a su estado basal o a su estado inicial. ¿Se entiende eso, chicos? Bien. Entonces, cuando esta primera gráfica nos muestra la relación entre el volumen pulmonar y la presión que yo tengo que generar para poder abrirlo. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una curva inspiratoria y una curva expiratoria. ¿Ok? Para entender este gráfico hay un ejemplo clásico que siempre hacemos. Agarran un globo y van a empezar a inflarlo. ¿Al inicio es fácil inflar o es difícil inflar? Es difícil inflarlo, pero una vez que ya inflamos un poquito, es bien fácil meter aire, ¿no es cierto? Ya, y el pulmón es igualito. Cuando tú tienes un pulmón colapsado por alguna razón, para meter la primera cantidad de aire y lograr un pequeño cambio de volumen, un aumento de volumen, como vemos acá, este es digamos un pulmón que está, vamos a suponer, colapsado. Miren que cuando para yo poder, miren, yo voy a meter una presión de 10 y voy a ir del 25 hasta el 30% nada más, metiendo 10 centímetros de agua de presión. ¿De acuerdo? Acá está en el gráfico. Mírenme. 10, 30. Ahora, pero miren lo que sucede si meto 10 más. ¿Hasta cuándo se va? Hasta, digamos, 60. Lo único que hemos hecho es aumentar solamente 10 de presión. Al inicio, cuando el pulmón estaba cerrado con 10 de presión, apenas si generaba 5 mililitros de volumen. Pero una vez que el pulmón ya está abierto y meto 10 más, prácticamente 10 veces más el cambio de volumen. ¿De acuerdo? Entonces al inicio es difícil abrir un pulmoncito porque su compliance, esa resistencia que te ofrece a poder abrirse está disminuida. Entonces, pero a medida que el pulmón ya se va abriendo, es más fácil que tú puedas meter aire. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Hasta que el pulmón completamente está abierto y vemos que en realidad con una presión de solo de 5 generas un montón de volumen. Ahora, y obviamente vemos que esta curva cuando uno mete el aire o cuando inspira es diferente a cuando uno saca el aire. Esta diferencia en esta curva es lo que se denomina histéresis. Pregunta de examen. ¿De acuerdo? Es la histéresis. La histéresis es la diferencia entre la curva inspiratoria y expiratoria cuando uno compara la presión con el volumen.
Doctor, ¿y esto a qué se debe? Se debe al surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un componente importante del sistema respiratorio. Es lo que permite que el alveolo no se cierre. ¿De acuerdo? Si digamos, si el pulmón no tuviese surfactante, como por ejemplo en los nacidos prematuramente, el pulmón se cierra, se colapsa automáticamente. ¿Quién evita este colapso? Fisiológicamente, el surfactante. ¿Quién produce el surfactante? El neumocito tipo 2. ¿De acuerdo? El neumocito tipo 2. ¿Quién es el componente más importante del surfactante? La fosfatidilcolina. Pregunta de examen también. El componente más importante del surfactante es la fosfatidilcolina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos al gráfico que está al costado. Vamos a hablar de dos enfermedades. La curva que está acá en anaranjado o en amarillo es una curva bastante parecida a la que tenemos acá, ¿no es cierto? Es una curva normal. Ahora vamos a hacer que, digamos, al pulmoncito vamos a meterle agua. ¿De acuerdo? Entonces ya dijimos que cuando el pulmoncito tiene más agua, o por ejemplo una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar, hace que, vimos que el pulmón acá es una malla, ¿no es cierto? Y que vemos que tiene un determinado grosor. Ahora, este grosor vamos a aumentarlo al doble. Vamos a hacer que el paciente tenga fibrosis pulmonar. Estas uniones que están acá son el doble más gruesas. Entonces el pulmón va a ser mucho más difícil que uno lo pueda abrir. ¿De acuerdo? Porque está más duro, pues todo está más grueso. Entonces, si el pulmón está más duro, está más grueso, es más difícil de distender, entonces su adaptabilidad, su compliance pulmonar está disminuida. Entonces es lo que nosotros vemos en este gráfico de acá. ¿Por qué? Porque en relación a este gráfico vemos que, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, digamos, trazamos una línea acá? Vamos a trazar una línea imaginaria a este nivel, ¿de acuerdo? Una línea paralela acá. A la misma presión, un paciente con fibrosis pulmonar, o sea, con adaptabilidad disminuida, vemos que se genera un menor volumen en relación a un paciente que tiene una adaptabilidad normal, una compliance normal, ¿no es cierto? Eso es, ya vimos que eso era posible debido a que todo está grueso, el pulmón está más duro, entonces es más difícil que yo pueda meter aire. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al otro extremo. La compliance aumentada. Ustedes han visto esas redes que usan para lavar, por ejemplo, los utensilios, son como unas redes, o han visto una red de pescar. ¿Qué pasa cuando tú rompes? Haces un hueco dentro de la red. Tú lo estiras y empieza a romperse mucho más rápido. A diferencia que cuando, por ejemplo, está todo intacto. ¿No es cierto? Entonces, una patología que me hace lo que yo les estoy comentando al pulmoncito es lo que se llama el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar usualmente es causado por el humo de cigarro. Entonces, este enfisema lo que hace es esto que está acá, lo rompe. Rompe acá, rompe acá, rompe acá, rompe acá. O sea, el pulmón se vuelve mucho más fácil de abrir que lo que está acá. Vemos que a una presión ese pulmón se abre mucho más rápido. Es lo que se ve en el gráfico. Ven que a una presión genera mayor volumen en comparación a un paciente que tiene el pulmón normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que la compliance está aumentada. Ejemplo típico, enfisema pulmonar. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Nada, seguimos. Entonces, acá en esto vamos a ver prácticamente lo que ya habíamos discutido al inicio. Nosotros dijimos de que si queríamos aumentar la resistencia para pasar el aire, bueno, íbamos a tener dos grandes grupos. Uno que tiene, digamos, un radio, que sea un diámetro, digamos, una abertura. Vamos a poner un número, digamos 10 que tenga. ¿De acuerdo? Según el gráfico que está ahí. ¿Ok? Ahora,
¿Qué pasa si yo empiezo a botar todo el aire y me quedo con la mínima cantidad de aire que normalmente uno puede hacer? O sea, volumen residual. Miren, la resistencia prácticamente está en 100. Entonces acá el concepto es, cuando yo estoy en capacidad pulmonar total, la resistencia en el sistema respiratorio es la menor. Pero cuando yo estoy en volumen residual, o sea, quiere decir que ya boté todo el aire de mi pulmón, la resistencia va a estar en su máxima expansión. ¿Ok? ¿Se entiende, no es cierto, chicos? Yo creo que esto es bastante práctico. Entonces acá al lado tenemos, al costado tenemos varias ejemplos de cómo aumentar yo la resistencia y cómo disminuir la resistencia. Por ejemplo, si yo quiero aumentar la resistencia, por ejemplo, podría hacer un estímulo con acetilcolina, con leucotrienos, tromboxanos, histamina. Eso, chicos, yo les sugiero que sí lo revisen bien, porque es pregunta examen también, ¿de acuerdo? A veces les piden cuál de los siguientes agentes produce broncoconstricción. Ahí tienen toda una lista. ¿Cuáles agentes producen broncodilatación? Acá tienen la otra lista. El asmático, por ejemplo, si tú quieres a un asmático, ¿lo quieres cerrar? Fácil, bro. Exponle al polvo. O exponle alguna sustancia que provoque que él tenga producción de histamina y automáticamente, ¡pum!, se va a cerrar el pulmón. Si tú quieres hacer lo contrario, quieres ayudarlo, quieres broncodilatarlo, quieres aperturar su pulmón, dale agonistas beta 2. Ejemplo, salbutamol. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Preguntas hasta acá? No hay. Perfecto. Bien. Esta es una de las partes más feas. Lo que se denomina compresión dinámica. Ya nosotros habíamos hablado al inicio de que para nosotros poder generar un movimiento de aire tenía que haber un gradiente. O sea, alguien tenía que ser mayor y alguien tenía que ser menor para poder generar un gradiente de presión y por ende haber movimiento de aire. ¿No es cierto? Muy bien. Nosotros también dijimos de que la presión intrapleural es negativa. Que esa presión intrapleural lo que hace es abrir la vía aérea. ¿De acuerdo? Porque está jalando toda la vía aérea y por ende la abre. ¿Ok? Pero eso es cuando nosotros inspiramos. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a botar todo el aire. ¿Ok? Entonces cuando nosotros botamos el aire, esa presión intrapleural que normalmente es menos negativa, ahora se hace más negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Hace el efecto contrario. Ya no estira, sino comprime. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está compuesto la tráquea, histológicamente hablando? Tiene un cartílago, ¿no es cierto? Un cartílago circular prácticamente en casi toda la tráquea y solamente en la parte posterior tiene un poco de músculo. ¿De acuerdo? O sea, su soporte de la tráquea para evitar que sea aplastado completamente su cartílago. Seguimos bajando, tenemos los bronquios. A diferencia de la tráquea, los bronquios, el cartílago ya no es completo, sino es en parches. Si seguimos bajando, los bronquioles ya no tienen cartílago. ¿Ok? Entonces, cuando uno empieza a botar el aire, empieza a cerrarse todo el pulmón. El primero que se ve afectado es la tráquea, pero la tráquea tiene el cartílago de soporte, así que así tú lo presiones, eso no se va a cerrar. Seguimos bajando. Nos encontramos con los bronquios. El bronquio todavía tiene cartílago, así que tampoco se va a comprimir. O sea, y el aire va a seguir pasando hasta que llegamos a la zona de los bronquiolos. El bronquiolo no tiene el cartílago, no tiene con qué protegerse de que lo compriman. Entonces ese sí va a perder su luz. O sea, sí, la presión intrapleural lo va a cerrar. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que nosotros vemos, miren, ¿ve? La presión intrapleural que antes jalaba ahora está comprimiendo, y el que se resiste a esa compresión es el retroceso elástico alveolar. O sea, obviamente si alguien presiona hay alguien que va a tener que defenderse, y eso lo hace el retroceso elástico alveolar. ¿De acuerdo? Y veamos este gráfico acá.
Miren acá. Esta es la presión dentro del bronquio y esta es la presión intrapleural. Acá la presión intrapleural, ¿de acuerdo? Vemos que genera un gradiente de más 5. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá hay una presión de por lo menos 30. ¿De acuerdo? A este nivel. Entonces, si hay 30 dentro de la vía aérea y hay 25 acá afuera que me estás comprimiendo, entonces, si hago la diferencia, me sale este 5 que está acá. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? De que lo que está adentro le está ganando lo que está afuera. Entonces va a seguir pasando el aire. ¿Qué pasa si seguimos bajando? Hasta este nivel, miren acá. Cuando ya una presión que está acá es igual a la que está acá, ¿qué es lo que dijimos que sucede? Cuando dos presiones se igualan, ya no hay gradiente. Entonces de ahí ya no hay pasaje de aire. A ese nivel ya no pasa más aire. ¿Por qué? Porque ya no hay gradiente de presión. Y si seguimos bajando, ahí la presión intrapleural supera a la presión que está dentro de la vía aérea. Entonces el bronquiolo se cierra. Cuando todos los bronquiolos se cierran, tú ya no puedes botar aire. Y es cuando terminas de expirar. Hay dos tipos de expiración. Una que es la que están haciendo ahorita, que ni cuenta sean, toman y botan aire. Y otra es cuando tú fuerzas la expiración. Cuando yo fuerzo la expiración, yo puedo botar más aire, a diferencia de cuando uno expira normalmente. ¿De acuerdo? Cuando uno expira normalmente, la cantidad de aire que queda dentro del pulmón, en realidad, eso vamos a verlo más adelante, usualmente son casi 3 litros de lo que queda dentro del pulmón cuando uno toma aire. Cuando uno hace la expiración forzada, o sea, fuerza la salida de aire, lo que queda dentro del pulmón usualmente son 500 mililitros. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces acá lo que quiero que entiendan es de que cuando uno empieza a expirar, va a llegar un momento en el cual ustedes ya no van a poder botar el aire. ¿Por qué? Porque el aparato respiratorio ya se empezó a cerrar. ¿De acuerdo? Y esto es debido a la compresión dinámica de la vía aérea. ¿Se entiende esto, chicos? ¿O no? Esta es la parte más fea en realidad. Vamos a hacer la parte práctica. Aquí está. ¿Ustedes han escuchado un examen que se llama espirometría? ¿Alguno es asmático? Ya, la espirometría es un examen muy fácil. Al paciente le ponen una boquilla y lo hacen soplar. Y yo miro cuánto aire botas. Así de simple es. Entonces, tenemos un paciente, digamos, que está en volumen residual, o sea que ha botado todo el aire. Está acá, en volumen residual, donde está el punto. Señor, tome aire todo lo que pueda, hasta que el pulmón está lleno de aire. Capacidad pulmonar total. Ahora sí, señor, bote el aire con todas sus fuerzas. Boto todo el aire. Esto es lo que yo mido en la espirometría. Pero ven, se dan cuenta que llega un pico. Y de ahí la cantidad de... Ven que esto de acá es un flujo. O sea, el flujo depende de la velocidad y el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces yo veo que acá al inicio yo boto una gran cantidad de aire. Pero llega un momento en el cual llega un tope. Y de ahí, igual, yo sigo botando aire. Pero ya la velocidad va bajando poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte que ustedes ven en azul, esa velocidad de flujo que ustedes van a botar va a depender mucho del esfuerzo que ustedes hagan. ¿De acuerdo? Lo que vieron que hice yo. O sea, hasta ahí depende de mí. Pero yo puedo seguir botando. ¿De acuerdo? Ese resto de aire que yo puedo seguir botando en el tiempo es todo lo que está acá.
¿Y qué es lo que dice acá? Eso es independientemente del esfuerzo. Esta parte que es dependiente del esfuerzo es debido a que el pulmón todavía no empieza a cerrarse. Sin embargo, ya habíamos dicho de que en algún momento la presión intrapleural ya no jala, sino empieza a empujar y por ende empieza a comprimir la vía aérea y por ende va a empezar a cerrar los bronquiolos. Cuando eso empieza a suceder, todo el esfuerzo que tú hagas para botar el aire ya no va a depender mucho de tu esfuerzo, sino de cuán rápido se cierra tu pulmón. Hagas el esfuerzo que hagas. Ah, doctor, yo soy más vivo. No hago, sino más suavecito. Muy bien, hagamos eso. Acá está. Y empieza a botar más suavecito. Igualito llega un momento en el cual el pulmón se va a cerrar. Y vas a entrar a una fase que es independientemente del esfuerzo. Entonces, cuando uno bota el aire, la primera parte depende mucho del esfuerzo que tú hagas. A partir de ahí empieza una parte en la cual no va a depender del esfuerzo que tú hagas. Por eso se dice que es independiente del esfuerzo. Y esto es debido a esto de acá, a la compresión dinámica de la vía aérea. ¿De acuerdo? Porque esto no lo vamos a poder evitar nosotros. Sí o sí vamos a tener que hacer compresión dinámica cuando yo quiero botar todo el aire. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, entonces la siguiente parte es lo que se denomina volúmenes y capacidades. Ustedes ya me han visto que yo siempre hablo a cada rato de capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es la cantidad máxima de aire que el pulmón puede tener dentro, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos diferentes volúmenes. El volumen que ustedes hacen cuando respiran, por ejemplo ahorita, es lo que se denomina el volumen de ventilación pulmonar, volumen corriente, volumen tidal. Es lo que ahorita están haciendo ahorita. Están respirando normalmente. Entonces, ¿qué pasa si yo, de lo que estoy respirando normalmente, tomo todo el aire que pueda? Ese volumen extra que yo tomo es el volumen de reserva inspiratorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estoy respirando normalmente, ya les dije que ustedes toman y botan aire. Pero ahora quieren es botar todo el aire, o sea, ya no hacer esto, sino quieren botar todo el aire de su pulmón. Es lo que se denomina volumen de reserva expiratorio. Es la mayor cantidad de volumen que ustedes pueden botar en una expiración forzada. Pero siempre va a haber un volumen de aire que nunca va a poder salir del pulmón. Eso es lo que se denomina el volumen residual. Pregunta de examen también. ¿Cuál es el volumen que nunca se va a poder eliminar del parénquima pulmonar? Volumen residual. Hagas lo que hagas, nunca vas a poder eliminar este volumen. ¿Ok? Entonces, ya tenemos 4 volúmenes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a sumar el volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente. Eso se denomina capacidad inspiratoria. Ahora, voy a sumar el volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente con el volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo se llama esto? Capacidad vital. Ahora voy a sumar el volumen de reserva expiratorio con el volumen residual. ¿Cómo se llama esto? Capacidad residual funcional. Y cuando yo sumo los 4 volúmenes, capacidad pulmonar total. Este gráfico, sí, chicos, apréndanselo. No lo aprendan de memoria, apréndanlo. Volumen residual, perdón, volumen corriente, volumen inspiratorio, volumen expiratorio y volumen residual. Si sumo los 2 primeros, capacidad inspiratoria, sumo los 3, capacidad vital, sumo los 2 últimos, capacidad reserva funcional, y si sumo todos, capacidad pulmonar total. Esa es pregunta de examen, chicos, es un clásico de lo que siempre preguntan.
Diga usted cómo se calcula la capacidad residual funcional. Pues a veces te ponen de trampa, te dicen la capacidad pulmonar total menos la capacidad inspiratoria. Sí, pues eso es capacidad funcional, porque acá está, papá. Esto de acá es la diferencia entre todo el pulmón menos la capacidad inspiratoria. ¿Cómo más te pueden preguntar? Calcule, dice, a ver, la capacidad funcional, esa es la suma de, del volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente. No, porque eso es capacidad inspiratoria. Capacidad funcional es la suma del volumen de reserva inspiratorio menos el volumen residual, o si queremos hacerlo es capacidad pulmonar total menos capacidad inspiratoria, o capacidad pulmonar total menos volumen de reserva inspiratorio menos volumen de reserva menos volumen de ventilación pulmonar. Entonces ahí en las preguntas de examen te pueden jugar con las fórmulas, pero si ustedes se acuerdan de cómo armar este gráfico van a sacar rápidamente la respuesta correcta. A ver, chicos, sigamos. Repito nomás acá. Esta parte es más fácil ya. Nosotros dijimos que hay cuando uno respira, hay una zona del aire que no participa en el intercambio de gases. ¿De acuerdo? Ese volumen de aire que no participa en el intercambio de gases es lo que se denomina espacio muerto. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de espacio muerto. Tenemos el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. Ya dijimos que el espacio muerto anatómico era la zona de conducción, ¿no es cierto? Entonces acá está. Vemos dentro de este alveolo que hay una parte. Esto es la cantidad de aire que uno respira, que usualmente son 500 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, la vía aérea de conducción usualmente mide 150 mililitros. Es lo que se denomina el espacio muerto anatómico, ¿de acuerdo? Porque a ese nivel no hay nada de alveolos y por ende no hay intercambio gaseoso. Entonces yo respiro y lo que ustedes ven acá en este gráfico es que hay 350 mililitros. A ver, vamos a poner de esta manera. Cuando uno mete todo el aire al pulmón, al alveolo como tal le llegan 500, ¿de acuerdo? Pero de estos 500, solamente 150 participan en el intercambio de gases. Eso quiere decir que hay 350 que, a pesar de que estén en el alveolo, no participan en el intercambio de gases. No sé si me estoy dejando entender. ¿Se entiende esa parte? Ya vi que no. El alveolo tiene una capacidad de 500 mililitros, ¿ok? Entonces yo les dije que en cada respiración yo meto 500. Pero de estos 500, solamente 150 participan en el intercambio de gases. ¿Eso qué quiere decir? De que hay otros 350 que, a pesar de que está dentro del alveolo, no participan en el intercambio de gases. Por eso está acá en este gráfico. Todo lo que está en moradito, dentro de lo que dice gas alveolar, participa en el intercambio de gases. Y todo lo que está en anaranjado, así esté dentro del alveolo, ven que no participa. ¿De acuerdo? Entonces, este aire que se encuentra dentro del alveolo y que no participa en el intercambio de gases también se llama espacio muerto. Pero ¿cuál es la diferencia con la que se encuentra en la vía aérea que no tiene alveolos? Que la parte de la zona de conducción se llama espacio muerto anatómico y este volumen que está en el alveolo pero que no participa se llama espacio muerto fisiológico. ¿De acuerdo? Entonces el espacio muerto total es la suma de los dos. Entonces espacio muerto anatómico es la zona de conducción y el espacio muerto fisiológico es aquel aire que está en el alveolo pero que no participa en el intercambio de gases. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Ya. Entonces, acá en esta gráfica, en esta diapositiva vamos a ver que hay, miren cómo es el aire a nivel de lo que respiramos, el aire atmosférico. Ya habíamos dicho que el aire atmosférico tiene
78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El resto prácticamente no hay. ¿De acuerdo? Sin embargo, vemos que el aire humidificado, o sea, el aire que ya está dentro de la vía aérea, la composición cambia. Miren ahí, el nitrógeno baja a 74, el oxígeno se va hasta 19, pero ¿quién empieza a subir? La presión de agua. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno respira, el aire que normalmente es seco se humidifica en la vía aérea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque empieza a predominar la presión de agua. A medida que yo voy pasando hasta la zona del alveolo, vemos que sigue habiendo modificación en la composición del aire alveolar. El nitrógeno sigue bajando, bueno, su porcentaje se mantiene, sin embargo, miren la presión de oxígeno, empieza a disminuir. Empieza a subir el CO2. La presión de agua se mantiene igual. Y el aire que yo boto, otra vez empieza a tener una mayor cantidad de oxígeno, pero el CO2, obviamente como yo estoy botando el aire, el CO2 empieza a bajar. Eso vamos a verlo acá. Miren este ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha ido a altura? O unas ciudades como Huaraz, Cusco, Arequipa, o sea, a la sierra. ¿Pueden respirar igual que acá en Lima? Se ahogan, ¿no es cierto? Les falta el aire. ¿Y eso por qué será? Cuando ustedes se encuentran en Lima, el oxígeno de acá, por ejemplo, acá donde estamos, está sometido a una presión, que es la presión atmosférica. Acá en Lima es 760. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo me voy, por ejemplo, a la altura? Por ejemplo, en este caso dice a Puno. Miren cómo es la presión atmosférica, 522. Casi es mucho más de la diferencia de 200 milímetros de mercurio, es un montón. ¿Eso qué quiere decir? Que el oxígeno ya no va a estar más concentradito, va a estar más disperso. Entonces ustedes van a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder meter la misma cantidad de aire que usualmente lo hacen acá en Lima. ¿De acuerdo? Entonces cuando ustedes van a altura, lo que disminuye es la presión barométrica y por ende disminuyen la presión de oxígeno. Y por eso es que ustedes tienen dificultad para respirar, porque tienen menos concentración de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, la fracción inspirada de oxígeno en realidad es la misma. Igual es 0.21. El problema es la presión. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Y dice, acá existe diferencia entre el FiO2 y la presión. Sí, pues el FiO2 en realidad es el mismo. Lo que cambia es la presión del oxígeno. Y eso es lo que al final termina provocando que a nosotros nos falte el aire. Bueno, esto ya lo vimos. Miren acá, este grafiquito rapidito nomás. Este es el alveolo, ¿de acuerdo? Y esto de acá es el capilar. Para que el aire pase del alveolo hacia el capilar, tiene que atravesar un montón de estructuras. Primero tiene que pasar el surfactante. Luego de eso tiene que atravesar el epitelio respiratorio. Luego de eso tiene que atravesar la membrana basal de ese epitelio. Sigo atravesando, me encuentro con el intersticio, con el tejido conectivo. Luego de eso me encuentro ¿a quién? A la membrana basal del capilar. Y recién ahí yo me encuentro con el glóbulo rojo. O sea, para que llegue el aire, el oxígeno, desde los alveolos hasta el capilar, ya ven que tiene que atravesar un montón de membranas. ¿De acuerdo? Y entonces cuando nosotros por alguna razón tenemos alguna alteración en alguna de estas capas, es de que el paciente tiene hipoxemia, o sea, le falta el aire. Esto es lo mismo. Ok. Ya vimos que el aire alveolar en realidad, cuando el aire que está dentro del alveolo ya vimos que acá hay
un aire, de acuerdo que es el aire modificado, y que a medida que seguimos bajando va a haber acá aire, pero con estas características, que va a tener una presión de oxígeno de 104, que inicialmente en el aire ambiente tiene 59, a nivel del alveolo está en 104. Y esto es debido a qué? A que cuando a medida que va pasando por el tracto respiratorio, este se va mezclando con agua y se va mezclando con CO2, entonces por eso la concentración de oxígeno va bajando. Tiene CO2, a diferencia de lo que sucede en el medio ambiente. Acá en el alveolo ya hay CO2, y es el CO2 que sale de los capilares hacia la zona. ¿De acuerdo? Y esto, ¿de quién depende? Depende mucho de cuánto pasaje hay de oxígeno desde el alveolo hasta el capilar y de cuánto pasaje hay de CO2 del capilar hacia el alveolo. O sea, depende de cómo es que el oxígeno pasa del alveolo al capilar y de cómo el CO2 del capilar pasa al alveolo. De esto depende la composición de ese aire dentro del alveolo. Entonces, cuando uno respira, miren, cuando yo meto el aire, usualmente esta es la cantidad de aire que yo tengo en el alveolo. Está bien concentradito, oxígeno, tengo mi CO2, tengo mi nitrógeno. ¿Qué pasa si yo quiero renovar todo el aire que está dentro de ese alveolo que yo metí inicialmente? En la primera respiración, apenas si se mueve esa composición. Miren la segunda, tercera, recién en la 16ª respiración, uno recién renueva el aire que está dentro del alveolo. O sea, ¿qué quiere decir? De que con cada respiración que nosotros hacemos, en realidad la renovación dentro de ese alveolo en realidad es mínima. Recién cuando nosotros respiramos 16 veces, cambiamos totalmente el aire que nosotros metimos inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces acá te dice que solo 1/7 del aire alveolar es sustituido por cada respiración. Bien, en este gráfico vamos a verlo de esta manera. Digamos que yo quiero aumentar la cantidad de oxígeno que llega a mi cuerpo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Digamos que cuando ustedes empiezan a correr, obviamente su cuerpo necesita más energía, y la única energía de donde ustedes van a obtener es del oxígeno. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para aumentar esa cantidad de energía? Respirando más rápido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Aumenta la ventilación alveolar. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder aumentar la cantidad de oxígeno que está acá, lo que yo tengo que hacer es aumentar la ventilación alveolar. Nada más. Es la única forma que tiene el cuerpo para poder suplir la demanda energética, respirando mucho más rápido. ¿De acuerdo? Sin embargo, se dan cuenta de que llega un momento que, a pesar de que yo esté respirando, por ejemplo, a 40 por minuto, la presión nunca va a superar los 150 milímetros de mercurio a nivel del alveolo. ¿Por qué motivo? Porque 150 es lo que está a nivel del aire. O sea, no hay forma de que yo lo aumente, esa presión de oxígeno. Bueno, sí hay, pero es poniendo oxígeno ya. Pero a nivel fisiológico no hay forma. ¿Ok? Entonces, la única forma, digamos, para yo poder aumentar la cantidad de oxígeno es respirando más rápido. Y el tope es 150 milímetros de mercurio. Con el CO2 es algo bastante particular. A ver, ¿qué pasa si yo quiero botar más rápido el CO2? Porque yo sé que el CO2 es un producto de desecho que se encuentra dentro del alveolo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para botarlo más rápido? Respiro más rápido. Si yo respiro más rápido, el CO2 va a empezar a salir más rápido. Y el CO2 también va a bajar a nivel de la sangre. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aumentar la cantidad de CO2 en la sangre o en el alveolo? ¿Qué es lo que creen que deberíamos de hacer? El efecto contrario. Aguantan la respiración. Si aguantas la respiración, obviamente no ventilas y el CO2 empieza a acumularse.
Entonces, el oxígeno, si yo quiero aumentar el oxígeno, simplemente respiro más rápido. ¿De acuerdo? Si yo quiero botar el CO2, igual, respiro más rápido y el CO2 va a empezar a salir mucho más rápido. Si yo quiero aumentar la cantidad de CO2 dentro de mi cuerpo, simplemente dejo respirar. O en términos médicos, lo que se denomina hipoventilación. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que les he dicho está acá. Si yo quiero aumentar la CO2 alveolar, lo que dice es, tengo que aumentar la tasa de producción, obviamente. Pues si yo quiero aumentar la cantidad de CO2, entonces tengo que hacer que el cuerpo produzca más CO2. ¿De acuerdo? Y si quiero hacer que el CO2 disminuya, simplemente aumento la ventilación alveolar. Respiro más rápido y el CO2 empieza a salir más rápido y por ende el CO2 cae. A ver, acá dice, estamos acá en Lima, dice calcular la presión alveolar de una persona que respira aire ambiental. Pregunta de examen también. Miren ahí, la presión alveolar se calcula con esa fórmula que está ahí. Es la presión barométrica, o sea, la presión que hay a nivel del aire, ¿de acuerdo? Que usualmente acá en Lima, chicos, es 760, eso acuérdense siempre de memoria, 760 milímetros de mercurio. La presión de agua es 47, es también una constante. El FiO2 que respiro es 21, o sea 0.21. Menos la presión de CO2 entre una constante que es 0.8. Entonces, si yo quiero calcular, dice, la presión atmosférica acá en Lima, ¿cuánto es? Ya dijimos, 760. La presión de vapor de agua, ¿cuánto es? 47. ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno? ¿Ah? ¿Cuánto es la presión inspirada de oxígeno? 0.21. ¿Cuál es la presión arterial de CO2 normalmente en una persona? 40. Ojo, la presión de CO2 es un rango, ojo, que va de 35 a 45. Es un rango. Pero para fines prácticos 40, la mitad. Y la constante respiratoria que es 0.8. Entonces, si yo quiero calcular la presión alveolar, simplemente reemplazo, pues, 760 menos 47 por 0.21 menos 40 entre 0.8. Eso usualmente debe salirlo menos de 20. ¿Cuánto sale eso? Chicos, ¿pueden calcularlo? ¿Cuánto sale esa operación? Sale 99. ¿De acuerdo? Entonces esa es la presión alveolar de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro término que se denomina gradiente alveolo arterial. Eso también es una fórmula muy importante que ustedes, independientemente de la especialidad que hagan, la van a tener que manejar. Entonces, ¿cómo calculo yo la gradiente? Fácil. Es esta presión alveolar menos la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno, ¿cómo la obtengo? Tomo una muestra de sangre de arteria, ya puede ser de acá de la vena de la arteria radial o de la vena braquial, y ahí cuando yo la mando a un laboratorio me van a decir cuánto mide la presión arterial de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la gradiente? Es esta presión alveolar que ustedes han calculado menos la presión arterial de oxígeno. ¿De acuerdo? Usualmente esa gradiente alveolar arterial es menos de 20. Esto ya lo vimos. Ya. Cuando uno empieza a botar el aire, vemos en este grafiquito que está acá arriba, vemos que lo primero que va a salir cuando uno bote el aire es el aire del espacio muerto, o sea, es el aire que no ha participado en el intercambio de gases. Luego de eso va a seguir saliendo ese espacio muerto, pero ya mezclado con el aire del alveolo, pero que no participó en el intercambio de gases. Y al final, recién va a salir el aire alveolar. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros podemos medir ese aire alveolar. Y doctor, ¿y por qué es importante esto? Porque hay enfermedades en las cuales se altera la composición de este aire alveolar.
como las enfermedades intersticiales, que es una patología bastante compleja en realidad, en la cual nosotros tenemos bastante, nosotros podemos medir la composición de este aire metiendo nosotros una sustancia exógena que es el monóxido de carbono. Entonces nosotros vemos la concentración de ese monóxido de carbono a este nivel y vemos cómo se está produciendo el intercambio de gases, ¿de acuerdo? Entonces cuando uno bota el aire, ya vimos que primero bota el aire del espacio muerto, luego el aire del espacio muerto con el aire dentro del alveolo y al final el aire alveolar. ¿Qué más vemos? Que cuando uno empieza a botar el aire, vemos cómo es que la presión de oxígeno de lo que estaba en 150 empieza a caer hasta que lo que normalmente nosotros vemos que usualmente es 100 milímetros de mercurio, que es la presión alveolar normal dentro de una persona sin oxígeno. Y el dióxido de carbono, que normalmente no hay, empieza a acumularse a nivel del espacio alveolar. Entonces cuando uno bota el aire, uno puede recoger y hacer la medición de estos gases y entonces ahí tú puedes evaluar cómo es que el paciente se está respirando de manera eficiente. Entonces hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Para pasar a la siguiente. Perfusión. Acá en lo que es perfusión, vamos a hablar rápidamente de lo que vimos al inicio. Tenemos el alveolo se conecta con los capilares llevan la sangre a la aurícula izquierda, esta va al ventrículo izquierdo, manda la sangre a la circulación sistémica, se realiza el intercambio de gases a nivel de tejidos, el tejido nos deja el CO2 en la sangre y esta sangre venosa llega a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho y mediante la arteria pulmonar esta sangre se envía a los pulmones para que se realice el intercambio de gases a nivel de los alveolos. ¿Cuál es el concepto acá más importante? Miren cómo es la presión a nivel de la aorta. 120,80. ¿De acuerdo? Esa es la presión sistémica. ¿De acuerdo? Que es la presión que usualmente cuando toman la presión ustedes es la que miden. Pero miren cómo es la presión a nivel del pulmón. Es muy baja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el sistema pulmonar es un sistema de bajas presiones, mientras que la circulación sistémica es un sistema de altas presiones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un concepto que quiero que quede claro. La circulación sistémica es un sistema de altas presiones y la circulación pulmonar es un sistema de bajas presiones. ¿Ok? Entonces, y acá lo que tenemos que entender es lo siguiente. Miren, acá tenemos dos alveolos. Y dentro de estos dos alveolos tenemos un capilar. Cuando yo tomo aire, ¿qué le pasa al alveolo? Se distiende, ¿no es cierto? Si este alveolo se distiende, ¿qué le va a pasar a ese capilar que está a ese nivel? Lo va a aplastar, ¿no es cierto? Si lo aplasto, disminuye el radio y aumento la resistencia. ¿Se entiende? ¿No es cierto? El alveolo se distiende, comprimo el capilar. Si comprimo el capilar, disminuyo la luz y por ende aumento la resistencia. ¿De acuerdo? Cosa que no sucede, por ejemplo, con los vasos extraalveolares. Estos vasos extraalveolares están en contacto con la presión intrapleural. Cuando uno toma aire, ¿qué dijimos? Que la presión intrapleural se hace más negativa, o sea, jala. Entonces, si yo tomo aire, voy a generar presiones que me van a abrir más el capilar. Entonces, ¿qué va a pasar? El vaso se va a abrir, su resistencia va a disminuir. ¿Se entendió? ¿Se entiende eso, chicos? El gráfico, fácil. Miren este gráfico de resistencia vascular pulmonar y de volumen pulmonar.
Acá tenemos dos extremos. Acá tenemos, por ejemplo, el volumen residual. Volumen residual nosotros dijimos que era cuando uno bota todo el aire haciendo esfuerzo. Y la capacidad pulmonar total es cuando el pulmón está en su máxima expresión. ¿Qué dice esta gráfica? ¿Cuándo es la resistencia es la más baja? Cuando nosotros nos encontramos en capacidad residual funcional. O sea, la resistencia más baja nosotros la encontramos cuando respiran de manera tranquila. O sea, lo que estamos haciendo ahorita. ¿De acuerdo? Ahí es cuando nosotros encontramos que la resistencia a nivel de los vasos sanguíneos del pulmón están en su menor resistencia. Y esa es pregunta de examen también. Cuando nosotros encontramos la menor resistencia a nivel del sistema circulatorio pulmonar, cuando el pulmón se encuentra en capacidad residual funcional. Sin embargo, nosotros habíamos dicho de que el sistema pulmonar es un sistema de bajas presiones. Entonces, cuando nosotros aumentamos la cantidad de sangre dentro del pulmón y el pulmón no puede trabajar con esa cantidad de sangre, se daña el parénquima pulmonar, se dañan los vasos sanguíneos del pulmón. Entonces el pulmón tiene que haber creado algún mecanismo para evitar este daño cuando se aumenta la perfusión dentro del pulmón. Entonces tenemos acá los dos mecanismos. Miren acá, normalmente estos son los capilares pulmonares que están abiertos cuando uno respira. Y se dan cuenta que acá hay capilares que están cerrados. ¿De acuerdo? Eso es lo que normalmente pasa. Hay vasos sanguíneos que están abiertos y hay otros que están cerrados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento la cantidad de sangre dentro del pulmón? Tengo dos opciones. O abro estos capilares, que es lo que se denomina reclutamiento, o sea, apertura de vasos sanguíneos que estaban cerrados, o simplemente que estos capilares son los que trabajan más. ¿Cómo trabaja más, doctor? Dilatándose. Entonces, para yo poder mejorar o evitar que aumente la presión mucho dentro de los capilares pulmonares, tengo dos mecanismos: por reclutamiento, que es apertura de nuevos vasos sanguíneos, o por distensión de los capilares que estaban abiertos previamente. Esto acá también lo leen. Vemos acá los diferentes componentes que pueden hacerme aumentar o disminuir la resistencia pulmonar. Acá hay más también. Y vayamos a lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes van a altura. Cuando ustedes van, por ejemplo, a Puno, a Juliaca, a Cusco, a Huaraz, ya dijimos que la presión inspiratoria baja, ¿de acuerdo? Y por ende a ustedes les empieza a faltar el aire. Entonces, cuando a ustedes les empieza a faltar el aire, esas zonas que no reciben mucho aire se empiezan a cerrar. Esos alvéolos empiezan a cerrarse. ¿De acuerdo? Entonces es lo que pasa acá. Tienen este alvéolo que está recibiendo una adecuada ventilación. ¿De acuerdo? Todo tranquilo. Me voy a altura. Disminuye la presión inspiratoria de oxígeno. Entonces ese alvéolo dice, oye, no me está llegando mucho oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Me cierro. Pues acá está. El alvéolo se cierra. Pero obviamente el alvéolo no, como se dice, no muere solo. Muere con su capilar. Entonces, ¿qué hace el capilar? Si el alvéolo se cierra, el capilar se cierra. O sea, los dos caen juntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? De que si yo tengo un alvéolo que no está funcionándome, entonces yo tengo que mandar la sangre a zonas que realmente están funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede, yo cierro el alvéolo, cierro el capilar, y esa sangre que debería de ir a este alvéolo que en realidad no tiene oxígeno, esa sangre se va hacia otras zonas, a zonas que están mejor ventiladas, para que de esa manera se pueda realizar mejor el intercambio de gases. Entonces el cuerpo es bastante sabio.
Si tú tienes una zona del pulmón que no sirve, la cierras. Y esa sangre que se va a desperdiciar a ese nivel, mejor la mandas a una zona que va a ser utilizada de manera mucho más eficiente. Eso es lo que se denomina vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, tengo un alveolo que se cierra, entonces automáticamente el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Cierra el capilar que está adyacente a ese alveolo. ¿Por qué lo cierra? Porque esa sangre que va en teoría a ir a ese alveolo que está cerrado, se redistribuye a esas zonas que están mejor ventiladas y por ende esa sangre es oxigenada de manera más eficiente. Otra parte importante acá es lo que se denomina el sistema ventilación-perfusión. Ya vimos que un alveolo siempre está conectado a un capilar para que de esa manera pueda realizarse el intercambio de gases. Entonces vamos a ver este gráfico que está acá. Tengo mi alveolo que tiene oxígeno en 100 y tiene un CO2 en 40. Viene la sangre venosa que tiene oxígeno bajo y tiene CO2 alto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para oxigenarse? Fácil. Llega a este nivel, el oxígeno pasa del alveolo hacia el capilar y sale en mayor concentración de lo que estaba en la vena. Y el CO2, que es el producto de desecho, pasa a esta zona y baja su concentración de 45 a 40. O sea, lo único que hemos hecho es hacer intercambio de gases. El oxígeno pasa del alveolo al capilar y el CO2 pasa del capilar hacia el alveolo. ¿De acuerdo? Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una neumonía? Tapo el alveolo. Entonces, en ese alveolo que está tapado, no va a haber aire. Entonces, toda la sangre que viene por acá no va a poder hacer intercambio de gases. Entonces, la sangre que viene por acá sale igual. O sea, no realizó intercambio de gases. Viene con 40, sale con 40. Viene con CO2 45, sale con CO2 45. Obviamente, ¿por qué? Porque no realizó intercambio de gases. ¿Cómo se llama este proceso? Efecto Shandt. Shandt significa de que es una zona que está perfundida pero no ventilada. Que es lo que vimos acá. Esta zona está ventilada, perdón, no está ventilada, pero sí está perfundida. Eso es lo que se denomina efecto Shandt. Vamos al otro extremo. Tengo un alveolo que está ok, pero ese capilar está tapado. Ejemplo clásico de esto, tromboembolia pulmonar. O sea, un coágulo en la arteria pulmonar. Entonces, tengo acá un coágulo que obviamente me está tapando todo el capilar y por ende no hay pasaje de sangre. Entonces, ese aire tampoco realiza intercambio de gases. ¿Cómo se llama este efecto? ¿Cómo se llama esta zona que está ventilada pero no perfundida? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese espacio que está ventilado pero que no participa en el intercambio de gases? Espacio muerto. Entonces, este tipo de efecto es espacio muerto, porque es una zona que está ventilada pero que no participa en el intercambio de gases. Obviamente no participa, ¿por qué? Porque su capilar adyacente está obstruido. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina espacio muerto. Entonces, los defectos del sistema ventilación-perfusión son efecto Shandt, zona no ventilada pero perfundida, o espacio muerto, que es zona ventilada pero no perfundida. Normalmente, para que uno tenga un buen oxígeno, una buena cantidad de oxígeno, el alveolo tiene que estar en equilibrio con el capilar. Ese cociente es de 0.8 a 1.2. O sea, la ventilación tiene que estar acorde con la perfusión. Cuando yo hago el cociente, eso es de 0.8 a 1.2. Entonces, cuando yo tapo un alveolo, miren cómo está ese cociente. Se hace 0.
¿Por qué 0? Fácil, ¿pues? Porque tú lo que anulas es la ventilación. Es un cociente, ventilación es B sobre Q. ¿Qué pasa si la ventilación es 0? Todo el cociente es 0, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si nos vamos al otro lado? ¿Qué pasa cuando el divisor tiende más hacia el 0? ¿Cómo es la fracción? Tiende más hacia el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se ve acá. El cociente tiende al infinito. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo te la pondría? ¿Cuál de los siguientes efectos produce un cociente BQ con tendencia al infinito? El tipo espacio muerto. ¿Ok? Muy bien. Esta grafiquita, chicos, quiero que se la aprenden así de memoria. A ver, vamos a ver de esta manera. Acá tenemos la base pulmonar y tenemos el vértice pulmonar. El vértice pulmonar es lo que está acá arriba y la base es lo que está acá abajo. ¿Ok? Ustedes se acuerdan que el pulmón pues tiene un vértice y tiene una base. ¿De acuerdo? Entonces, veamos esto de acá. Veamos esta curva de perfusión. Y veamos esta curva de ventilación. Mirando ese gráfico, ¿qué parte del pulmón tiene más perfusión? ¿La base o el vértice? Solamente miren el gráfico, ese es gráfico nada más. No hay puntero, ¿no? ¿Dónde hay más perfusión? ¿En la base o en el vértice? En la base. Acá está, bebé. Miren acá. Esta es la base, ¿no? Esta es la base y este es el vértice. ¿Quién tiene más perfusión? La base. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿quién tiene más ventilación? ¿La base o el vértice? La base. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la perfusión como la ventilación es mayor siempre en la base. ¿De acuerdo? Pregunta de concepto y pregunta de examen. La base siempre está más ventilada y más perfundida en relación al ápice pulmonar. Ahora, cuando ustedes botan el aire, cuando hacen expiración, el aire que queda depositado dentro del pulmón siempre es arriba. ¿Por qué? Porque cuando uno bota el aire, lo primero que sale es de abajo, luego sale del lóbulo medio y al final termina saliendo de los ápices. Obviamente cuando ya llegas al ápice, el pulmón ya se termina de cerrar por completo, entonces el aire que queda dentro del pulmón como reserva siempre está en los ápices. Entonces cuando un paciente, por ejemplo asmático, un paciente fumador, atrapan aire, o sea, quiere decir que hay aire que no pueden botar, hagan el esfuerzo que hagan, lo que se denomina atrapamiento pulmonar. Entonces, ¿dónde se atrapa el aire? Arriba, porque es la última zona donde yo voy a tener mi reserva de aire. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de zonas mejor ventiladas y mejor perfundidas, la base. ¿De acuerdo? Pregunta también acá. ¿Qué parte del pulmón hace más efecto espacio muerto? Espacio muerto, ¿qué cosa dijimos? Veamos. Espacio muerto es esta zona, o sea, es una zona que está mejor ventilada en relación a la perfusión. ¿De acuerdo? Veamos este gráfico. Acá, ¿quién predomina? ¿La perfusión o la ventilación? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más ventilación? ¿Quién está en mayor cantidad? ¿La perfusión o la ventilación? La perfusión. O sea, esta es una zona que está con más cantidad de sangre en relación a la perfusión. Entonces, regresemos acá. Caray. Esta zona, vamos a hacer que esta cosa esté un poquito abierta. ¿De acuerdo? Vemos que esta zona mantiene su perfusión en gran cantidad, pero su ventilación está disminuida. Y eso es lo mismo que sucede en la base. Tienes una gran perfusión,
pero la ventilación es menor. Entonces la base se comporta como un efecto shunt. Y el ápice, vemos acá que el ápice tiene más ventilación que perfusión. O sea, es este de acá. Tiene más ventilación que perfusión. Entonces el ápice se comporta como espacio muerto. Entonces, cuando nosotros nos preguntan qué parte del pulmón se comporta como espacio muerto, el ápice. ¿Qué parte del pulmón se comporta como shunt? La base. O sea, ¿cuál es la zona que tiene un mejor cociente de alteración, ventilación, perfusión? La parte media. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la difusión de gases. Ya nosotros vimos de que para que pase el aire del alvéolo al capilar tiene que atravesar varias componentes, ¿de acuerdo? Que es la membrana alvéolo capilar. Entonces primero hay que recordar de que en el pulmoncito hay 300 millones de alvéolos y 280 billones de capilares. Y tiene una gran área de difusión que es usualmente de 70 metros cuadrados. Y que el grosor de la membrana ven ahí que en realidad es una cosa mínima, pero muy importante. Nuevamente repetimos lo que vimos en el primer gráfico. Cuando nosotros vamos a pasar el oxígeno desde el alvéolo hasta el capilar, hasta el glóbulo rojo, tiene que pasar por múltiples capas. Vimos que la primera capa es esta acá, que es la capa del surfactante. Luego de eso yo tengo que atravesar el epitelio alveolar. Luego de eso yo tengo que atravesar esta membrana basal del epitelio alveolar. Luego de eso yo tengo que atravesar todo el intersticio que está acá. Luego de eso tengo que atravesar la membrana basal del capilar. Luego de eso tengo que pasar el endotelio capilar. Y recién ahí me encuentro con el glóbulo rojo. O sea, cualquier alteración en una de estas capas produce disminución de la difusión de oxígeno de acá hacia acá y de acá hacia acá. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda tener un adecuado intercambio de gases, yo tengo que tener una membrana alvéolo capilar dentro de su normalidad. Si yo por alguna razón engrueso esta membrana, el primero que va a terminar siendo afectado es el oxígeno. ¿De acuerdo? Veamos. Cuando nosotros queremos evaluar la difusión, solamente miro esta gráfica. Mira esta formulita, que es bien fácil. El volumen de gas que yo voy a difundir va a depender de algunas variables. 1, del área. 2, de cuán difusible es el gas. 3, de cómo está el intercambio de presiones. Y T, del grosor de membrana. ¿Cómo es así? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una menor área? Digamos que el paciente tiene un enfisema y empiezo a destruir las áreas, el área alveolar. ¿Cómo va a estar la difusión? Según esa fórmula. Si destruye el área, o sea, disminuye el área, la difusión va a disminuir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si el A baja, el volumen va a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, si el área de difusión disminuye, la difusión de oxígeno disminuye. Por ejemplo, bueno, la difusión eso en realidad casi nunca va a cambiar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo oxígeno al paciente, le aumento la presión inspiratoria de oxígeno? Va a mejorar eso la difusión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy aumentando una de las presiones. Si yo aumento esto de acá, va a mejorar la difusión. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo esa membrana la hago gruesa? ¿Qué pasa con la difusión? Va a disminuir también. Eso, chicos, es pregunta de examen, esta fórmula. Les van a poner, diga cuál de los siguientes ejemplos aumenta o disminuye la difusión. Engrosamiento de membrana, disminución del área, aporte de oxígeno,
De acuerdo, que usualmente son las preguntas clásicas de este capítulo. Y acá lo que vamos a tener son dos tipos de limitaciones, por perfusión y difusión. Esto vamos a verlo de esta manera. El óxido nitroso es una sustancia que cuando llega a estar en contacto con la hemoglobina se odian. O sea, nunca se van a unir. ¿De acuerdo? Entonces el óxido nitroso siempre va a estar libre. Ahora, esta es la membrana alveolo capilar. Esta es la membrana alveolar, este es el alveolo y esto es el capilar. ¿Ok? Meto nitrógeno por acá. Ya dijimos que el nitrógeno atraviesa la membrana alveolo capilar y va a pasar al capilar, pero va a entrar en contacto con la hemoglobina. Pero este óxido nitroso como tal no se va a pegar a la hemoglobina, entonces se va a encontrar libre. Entonces, si se encuentra libre, eso quiere decir que la presión que está dentro del alveolo en algún momento se va a igualar con la presión que está dentro del capilar del óxido nitroso. Entonces, si se igualan las presiones, ya no hay difusión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la presión que estaba dentro, la presión de óxido nitroso que estaba dentro del alveolo se va a igualar con la presión que estaba dentro, con la presión que se encuentra dentro del capilar del óxido nitroso. Entonces, las dos presiones son iguales. Entonces, si las dos presiones son iguales, no va a haber gradiente. Y eso es lo que vemos en este gráfico. Que el óxido nitroso al inicio, pues acá vemos el capilar usualmente no tiene óxido nitroso, entonces empieza a difundirse óxido nitroso, empieza a pasar, pero como no se pega la hemoglobina, esta concentración de óxido nitroso va a empezar a subir, hasta que se iguala la presión con el alveolo. Y una vez que se iguala, se acabó el pasaje de óxido nitroso. Entonces, ¿cuál va a ser la única forma de que nuevamente vuelva a tener pasaje de óxido nitroso? Cambiando esa sangre. Entonces, la sangre cambia y otra vez la presión de óxido nitroso dentro del capilar se vuelve cero. Entonces, nuevamente el óxido nitroso que está en el alveolo va a pasar nuevamente hacia el capilar, hasta que nuevamente la presión de óxido nitroso en el capilar se incremente de tal manera que iguale a la del alveolo, y esta nuevamente no permita de que vuelva a haber un pasaje hasta que haga un nuevo recambio de sangre. Por eso se dice que está limitado por perfusión. El óxido nitroso normalmente está limitado por perfusión. Ahora vamos a ver qué pasa con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono hace todo el efecto contrario. El monóxido de carbono es recontra afín a la hemoglobina. O sea, ni bien lo ve la hemoglobina, se pega. Se pega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo meto monóxido de carbono, ese monóxido de carbono rápidamente se pega a la hemoglobina. Entonces eso quiere decir de que nunca va a haber monóxido de carbono libre en sangre. ¿Eso qué quiere decir? De que nunca el monóxido de carbono que yo meto se va a igualar a la presión alveolar. ¿Se entiende? El monóxido de carbono se pega rapidito a la hemoglobina. Y por eso el monóxido de carbono nunca va a estar libre en sangre. Y como nunca hay monóxido de carbono en sangre, entonces sigue pasando el monóxido de carbono. Sigue pasando y la difusión nunca se acaba. A menos que, por alguna razón, yo no permite el pasaje de monóxido de carbono. Y la única forma de evitar eso es engrosando la membrana. Por eso se dice que la única forma de limitar al monóxido de carbono es mediante difusión. En pocas palabras, aumentando el grosor de la membrana. ¿De acuerdo? Ahora, el oxígeno se comporta igualito que el óxido nitroso. El oxígeno inicialmente llega a la sangre y ustedes saben que el oxígeno es bastante afín a la hemoglobina. Viene a la sangre y se pega a la hemoglobina. Pero acuérdense que la hemoglobina solamente puede captar 4 oxígenos. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si la hemoglobina ya captó 4?
Si llega oxígeno ya no se va a poder pegar. Entonces ese oxígeno que queda libre va a empezar a generar presión dentro de la sangre. O sea, sigue llegando oxígeno, de acuerdo, que está acá, pasa la barrera alveolo capilar, el oxígeno se pega a la hemoglobina, no pasa nada, pero sigue llegando oxígeno y el oxígeno no encuentra a quién pegarse, entonces se queda dando vueltas en la sangre y por ende generando presión. Hasta que llega un momento en el cual esa presión dentro del capilar se iguala a la presión en el alveolo y se acabó la difusión de oxígeno. Entonces por ese motivo se dice de que el oxígeno también se limita por perfusión, porque para yo poder seguir pasando oxígeno del alveolo a la sangre, yo tengo que renovar toda la sangre que está pasando por ese alveolo. Entonces, para fines prácticos, para pregunta de examen, el oxígeno se limita por perfusión, el óxido nitroso se limita por perfusión y el único que se limita por difusión es el monóxido de carbono. Acá vamos a ver lo que sucede cuando, por ejemplo, engrosamos la membrana. Nosotros vemos acá que, por ejemplo, tenemos una presión arterial de oxígeno de 40, que es lo que normalmente nosotros tenemos después de que la sangre sale de los tejidos. Entonces, ese 40 va hacia el alveolo y realiza intercambio gaseoso y la presión dentro de la sangre mejora. ¿De acuerdo? Hasta que una vez más se igualan las presiones y se acaba el pasaje de oxígeno del alveolo hacia el capilar. ¿De acuerdo? Y es lo que nosotros vemos acá. Sale de la sangre con baja PO2, empieza a realizarse el intercambio gaseoso, esta presión sigue subiendo hasta que se iguala con la presión alveolar y se acaba el pasaje de oxígeno, perdón. Pero ¿qué pasa si es que yo esa membrana la hago más gruesa? Como sucede acá. Ya nosotros dijimos que para que el oxígeno pase la membrana tiene que estar en óptimas condiciones. Pero ¿qué sucede si yo la altero? Si yo la engrueso. Miren lo que sucede. El oxígeno nunca se iguala a la presión del alveolo. En pocas palabras, el oxígeno nunca mejora en estos pacientes. O sea, todo el tiempo están hipoxémicos. Todo el tiempo están con el oxígeno bajo. ¿Por qué? Porque ese oxígeno no atraviesa esa membrana, se queda a la mitad. Y entonces el paciente todo el tiempo está hipoxémico. ¿Por qué? Porque simplemente no hay pasaje de oxígeno. Tú puedes meterle todo el oxígeno que tú quieras, pero si tú no puedes atravesar esa membrana, el paciente nunca va a oxigenar. Y eso es lo que usualmente hacen los pacientes con fibrosis pulmonar, que hacen grandes hipoxemias y que empeoran el ejercicio, porque obviamente cuando yo hago ejercicio necesito más demanda de oxígeno, por ende la circulación es mucho más rápida y la sangre permanece menos tiempo en contacto con el alveolo. Entonces si pasa más rápido, o sea, ni siquiera le doy tiempo al oxígeno para que termine de pasar y ya cambié de sangre nuevamente. En cambio, una persona normal, incluso en el ejercicio, miren acá, que es este punto de acá, o sea, cuando tú tienes la membrana alveolo capilar dentro de rangos normales, así tú hagas ejercicio, igual va a haber una buena oxigenación, porque el oxígeno pasa rapidito. Pero si tú engruesas la membrana, en el ejercicio el paciente hace más hipoxemia todavía, porque ni siquiera le das tiempo al cuerpo para poder hacer el intercambio de gases. Entonces, cuando nosotros tenemos enfermedades que comprometen la membrana alveolo capilar, usualmente el paciente en reposo está tranquilo. Entonces, ¿cómo nosotros sospechamos? Lo mandamos a caminar. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente hace esto. Y cuando hace la caminata y el paciente desatura, ya sabemos que su problema es de difusión. Entonces, para eso a nosotros nos sirve conocer estos conceptos. Esto es lo mismo. El monóxido de carbono hace lo mismo que el oxígeno. Se limita por perfusión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué factores me pueden hacer que yo modifique esta difusión? Acá está. Preguntas de examen. Engrosamiento de la barrera.
por edema, o sea, porque se llena esa membrana alveolo-capilar de agua, por fibrosis, o sea, esa membrana alveolo-capilar que vimos se llena de colágeno, se vuelve mucho más gruesa. Destrucción del área, como les comentaba, el enfisema pulmonar lo que hace es destruir toda el área de intercambio de gases, entonces disminuye el área y por ende disminuye la difusión. Si es que tengo un pobre aporte de sangre, también disminuye. Obviamente cae el paciente anémico, y si es que por ejemplo tengo alguna alteración en el sistema ventilación-perfusión. Ahora, en lo que es el tema de transporte de oxígeno, un concepto importante es la curva de decisión de la hemoglobina, que es esta que está acá. Esta curva tiene una forma de una S invertida, ¿de acuerdo? Donde lo que quiero que ustedes recuerden es lo siguiente. El primer punto que tienen que acordarse es el P50. El P50 es la presión a la cual la hemoglobina está saturada al 50%. La saturación normal de hemoglobina en un paciente, en una persona normal, es del 97-98%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cuándo yo lo logro? Con una presión usualmente de unos 70 mililitros de mercurio. ¿De acuerdo? Con una presión de 70, usualmente yo estoy saturando 94, 95. Todo tranquilo. Cuando la hemoglobina está saturada al 50%, cuando tengo una presión de 37 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuándo yo me tengo que preocupar? Cuando el paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 60. ¿Por qué? Porque miren acá. Más o menos es este corte. Miren ese punto. ¿Qué pasa si yo de este punto miro hacia acá? Ven que en realidad la curva es prácticamente plana. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento la presión, en realidad la saturación de hemoglobina en ese gráfico no va a aumentar mucho. En el gráfico nomás. Miren ese punto. Todo lo que está por encima de ese punto implica que si yo aumento la presión, ese aumento de presión implica un cambio en la saturación de hemoglobina. Vemos que eso en realidad es mínimo. Pero ¿qué pasa al lado contrario? ¿Qué pasa si yo disminuye la presión de oxígeno? Cae mucho más rápido. Entonces, ¿por qué es importante ese punto de 60? Porque ese punto es un rango de seguridad. Porque si yo dejo que el paciente sature menos de 90, por ende una presión menos de 60 mililitros de mercurio, ese paciente va a hacer una hipoxemia muy pero muy importante, de la cual ustedes no lo van a poder sacar fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de corte de 60 es ¿por qué? Porque por debajo de ese punto los pacientes desaturan mucho más rápido. Por eso a estos pacientes siempre hay que mantener, a las personas normalmente hay que mantenerlos por encima de 90. Porque yo sé que si a ese 90 le pongo un poquito de oxígeno, ese paciente rapidito recupera su saturación de oxígeno. Pero sin embargo, si lo dejo que siga cayendo, la saturación de oxígeno va a caer rápidamente, y por ende los que más rápido se van a ver afectados son los tejidos, porque los tejidos funcionan con oxígeno, y si yo no tengo oxígeno, el tejido deja de funcionar. Entonces, esto es lo que más les va a interesar. Los factores que mueven la curva. Siempre nos preguntan ¿qué factores desvían la curva a la derecha o a la izquierda? Entonces, los factores que desvían la curva a la derecha, eso quiere decir de que hacen que la hemoglobina suelta más fácil el oxígeno, son todos los factores que aumentan. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ver ese gráfico. Miren acá. Esto es lo que normalmente pasa. ¿Qué pasa cuando aumento la temperatura? La curva se desvía a la derecha. ¿De acuerdo? Si yo aumento la temperatura del cuerpo, la curva se desvía a la derecha.
¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de hidrogeniones? Si aumento la cantidad de hidrogeniones, el pH cae. ¿Qué pasa si el pH cae? La curva se desvía a la derecha. Miren ese otro gráfico. ¿Qué pasa cuando el CO2 aumenta? La curva se desvía a la derecha. ¿Qué pasa si yo aumento el 2,3-difosfoglicerato? La curva se desvía a la derecha. Entonces, esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores que desvían la curva de la disolución de hemoglobina hacia el lado derecho? Es aumento el 2,3-difosfoglicerato, aumento en la concentración de CO2, aumento de la temperatura y aumento de la cantidad de hidrogeniones o disminución del pH sanguíneo. Todo el efecto contrario, por ejemplo, disminuye la cantidad de hidrogeniones y por ende aumenta el pH, a la izquierda. Disminuye la temperatura, a la izquierda. Disminuye el CO2, a la izquierda. Disminuye el 2,3-difosfoglicerato, a la izquierda. Esa es una pregunta típica de examen. Factores que desplazan la curva. Otro factor que acá no había colocado es el monóxido de carbono. Cuando una persona se intoxica con monóxido de carbono, la curva se va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Cuando la curva se va a la derecha, significa de que la hemoglobina suelta muy fácilmente al oxígeno, ¿de acuerdo? Obviamente la hemoglobina pues tiene que soltar el oxígeno para que este oxígeno vaya a los tejidos y los tejidos lo puedan usar. Y eso solamente se logra cuando la curva se desvía a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando yo desvío la curva a la izquierda? La hemoglobina se vuelve demasiado afín al oxígeno, no lo suelta. Entonces, por más de que yo tenga una saturación al 100%, si yo tengo una hemoglobina demasiado afín al oxígeno, cuando llega al tejido no la va a soltar. Y de nada me sirvió tener 100% de oxígeno, si es que tengo una hemoglobina que no quiere soltar el oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de acá del transporte de oxígeno, hay que tener en cuenta que para nosotros tener una adecuada oxigenación de todos los tejidos, no solamente depende de la cantidad de oxígeno que yo tengo en sangre, no solo depende de la saturación de oxígeno, también depende de la hemoglobina. Porque ¿qué pasa si yo tengo una buena cantidad de oxígeno, pero si yo no tengo el que transporte el oxígeno, que es la hemoglobina? Entonces, un paciente que tiene una anemia, la cantidad de transporte de oxígeno que tiene está disminuida y por ende el paciente no recibe una adecuada cantidad de oxígeno. ¿Qué más? Para yo poder distribuir la sangre de los pulmones al resto del cuerpo, yo necesito que alguien impulse la sangre. Y de eso se encarga el corazón y lo que se denomina el gasto cardíaco. Para yo poder tener una adecuada oxigenación y una llegada adecuada de oxígeno a los tejidos, yo necesito una buena bomba cardíaca, un buen gasto cardíaco. ¿Qué más? Yo necesito tener una hemoglobina capaz de soltar el oxígeno cuando lo va a entregar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo intoxicación por cianuro? El oxígeno está bien, la hemoglobina está bien, tengo una buena bomba cardíaca, pero el cianuro lo que hace que la hemoglobina sea demasiado afín al oxígeno. Entonces, cuando llega al tejido, no lo suelta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema con la intoxicación con cianuro. Y es otro problema también con la intoxicación por el monóxido de carbono. Ya dijimos que el monóxido de carbono desplaza la curva a la izquierda, o sea que vuelve demasiado afín a la hemoglobina. Entonces, cuando llega el oxígeno al tejido, la hemoglobina no lo suelta y el paciente igual sufre de hipoxia. Ya habíamos conversado en relación a lo que es las componentes mucho más grandes de la respiración, como son los pulmones, la mecánica, los músculos, los alveolos, la membrana de difusión. Y el último componente que vamos a revisar es el sistema nervioso central. Entonces acá lo que tenemos que ver es lo siguiente.
el centro respiratorio se encuentra a nivel de bulbo y protuberancia, a nivel del sistema nervioso central. Y de ahí salen las órdenes a través del nervio frénico para que uno pueda hacer la respiración, tanto inspiración como expiración. ¿De acuerdo? Lo que vemos acá. Tenemos el centro respiratorio que envía las órdenes para que uno pueda hacer lo que es inspiración y expiración. Y esto lo hacen mediante ¿quién? Mediante los pulmones, mediante las vías respiratorias, el uso del sistema cardiovascular, los músculos, y están mediados por quimiorreceptores, tanto arteriales como centrales. ¿De acuerdo? Y una vez que el sistema respiratorio empieza a actuar, estos estimulan los músculos de la respiración y entonces la persona puede empezar a respirar. O sea, dense cuenta que para poder respirar hay todo un proceso. Ahora, esto es cuando lo hacemos de manera involuntaria, pero nosotros también podemos respirar de manera voluntaria. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, ustedes quieren aumentar la respiración, simplemente hacen, lo pueden aumentar de manera voluntaria. Si quieren disminuir la frecuencia respiratoria, también lo pueden hacer de manera involuntaria. Entonces, toda esta parte de acá es la parte involuntaria, pero también ven que acá hay otra flecha que evita esto de acá, y esto es cuando nosotros lo hacemos de manera voluntaria. ¿De acuerdo? Simplemente le decimos al cerebro, ¿sabes qué? Necesito que respire más rápido, y este automáticamente manda la señal a los músculos respiratorios para nosotros poder aumentar la frecuencia respiratoria. Acá en este otro gráfico en realidad es bastante similar. Hay que tener en cuenta que hay diferentes a nivel del bulbo raquídeo, hay diferentes zonas donde se encuentran los centros respiratorios. Tenemos el grupo respiratorio dorsal, que usualmente es el que se encarga de la inspiración. Tenemos el grupo respiratorio ventral, que lo que hace predominantemente es la fase expiratoria. ¿De acuerdo? Obviamente combinando estos dos es que nosotros podemos hacer la inspiración y la expiración. ¿De acuerdo? De estos dos grupos salen las órdenes para que uno pueda hacer tanto la inspiración como la expiración. Y creo que ahí acabamos. Chicos, acá, ¿hasta alguna pregunta? Yo sé que esto es bastante denso, es bien denso en fisiología, pero sí he tratado de aclararles las cositas que de repente les interesan mucho para fines de examen.